saben ustedes que en Radio ECA estamos realizando una serie de entrevistas a las principales y a los principales candidatos al Congreso de los Diputados, pero también al Senado. Lo vamos repartiendo a lo largo de la mañana, tanto en el primer café como en el magazine Lo Nuestro. Recuerden ustedes que el próximo 10 de noviembre tenemos una nueva cita con las urnas. Y hoy con nosotros tenemos a una persona que nos tiene mucho que contar. Nos tiene mucho que decir. Él es el candidato de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Las Palmas. Don Saúl Ramírez, muy buenos días, bienvenido a Radio ECA. Muy buenos días, muchas gracias. Sobre todo, lo que un poco a la gente inquieta es la vuelta a unas elecciones. Normal, a mí también me inquieta. Desde luego me parece muy preocupante y sobre todo muy irresponsable por quien podía haberlo evitado y no quiso. Porque desde luego sobre el futuro de España y de Canarias, sobrevuelan nubarrones oscuros, como es por ejemplo la situación que se vive económica mundial, con una Alemania que ya ha entrado en recesión, una Italia que también está en recesión, unos aranceles y una lucha arancelaria entre Estados Unidos y China. Es decir, una serie de elementos que desde luego pueden cocinar la tormenta perfecta y que es muy preocupante, sobre todo porque nuestros dos mercados tradicionales, que es el mercado británico y el mercado alemán, se van a ver resentidos por esta situación económica, a lo que hay que añadir además la incertidumbre del Brexit. Con lo cual, desde luego, me parece muy responsable, muy preocupante y además espero que sea la última vez que tengamos que ir a elecciones, por lo menos en una legislatura, porque tenemos que dar soluciones a la problemática que tiene la sociedad canaria y la sociedad española. La macroeconomía no pinta bien, por tanto, más que nunca, unión y que exista gobierno después de las próximas elecciones, porque si no, la cosa se puede torcer, ¿no? Sí, además nosotros hemos dejado muy claro que Ciudadanos no va a ser nunca parte del problema, que va a ser parte de la solución. Sabemos cuál es nuestro modelo de gobierno, cuál sería nuestro gobierno deseado e ideal, y desde luego sería junto con el Partido Popular. Lo que ocurre es que, lógicamente, si al final, el 10 de noviembre, los ciudadanos de España y de Canarias deciden con su voto que sea otra la conformación de la Cámara, en este caso del Congreso, pues nosotros desde luego pondríamos por encima de todo los pactos de Estado. ¿Qué son esos pactos de Estado? Pues básicamente lo que queremos es garantizar que tengamos unas pensiones dignas, sostenibles, revalorizadas. Queremos que haya una inversión en educación para que nuestros jóvenes tengan oportunidades, que tengan un sistema educativo no solo reglado, sino también situaciones como las que se vive, como funciona esta casa, como es Radio ECA, que da una formación no reglada de alta calidad. Eso nos parece fundamental. Una apuesta también por la formación profesional dual. Todo ese tipo de elementos que en educación harían que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tengan oportunidades y que den respuesta a las necesidades del mercado de trabajo. Y hablando de ese mercado de trabajo, pues creemos que lógicamente tiene que haber un nuevo mercado, un nuevo estatuto de los trabajadores que dé la respuesta también a la problemática del siglo XXI. No podemos tener un estatuto de los trabajadores pensado para el siglo XX cuando, por ejemplo, la parte de empleos tecnológicos, la parte de freelance que trabajan desde casa, porque con un ordenador estas personas pueden hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo, hay que darle también una respuesta. Son una serie de elementos, la sanidad, la dependencia, que tienen que estar puesta por encima de todo, porque yo creo que lógicamente eso es lo que preocupa a los ciudadanos de Canarias y de España. ¿Qué quiere decir que Ciudadanos es un partido de centro? Pues básicamente estar en el centro implica que uno puede llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con el Partido Popular y que pone sobre todo por encima de todo el progreso, la libertad y la igualdad. Al final somos un partido de centro liberal. ¿Qué implica eso? ¿Qué es el liberalismo? Porque claro, muchas veces cuando uno habla de liberalismo lo utiliza algunos de forma peyorativa y otra de forma grandilocuente. La verdad es que los liberales son aquellos que creemos que todos tenemos que ser libres e iguales. Y esa libertad conforma muchos elementos, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de elegir uno y moverse tranquilamente por su casa, por su calle, por su ciudad sin ningún problema. Y la igualdad, ¿qué significa la igualdad? Pues lógicamente la igualdad de poder recibir una serie de oportunidades, una serie de derechos, como es una sanidad, que tengamos una sanidad igual, nazcamos en donde nazcamos, vivamos donde vivamos. Que no tengamos, por ejemplo, la sanidad canaria que está a la cola durante 10 años seguidos, mientras que, por ejemplo, los ciudadanos de Navarra pueden actuar y ir a ver a un especialista en 20 días, nosotros en Canarias tardamos de media 140. Pues eso es lo que es ser iguales. Igualdad de derechos, también igualdad de obligaciones, obviamente. Porque eso también hay que decirlo claro, que yo creo que los ciudadanos responsables tienen que saber que no solo tenemos derechos, también obligaciones. Pero esa igualdad lo que hace es a incluir las dos cosas, derechos y obligaciones. Eso es ser de centro, eso es ser liberal. ¿Cómo afrontan esta campaña sabiendo que las encuestas, que igual las tienen en cuenta, igual no, las encuestas no le dan buenos resultados, ya no solo la del sí, sino otras encuestas privadas? ¿Cómo se afronta desde Ciudadanos esta pérdida de votos, supuesta pérdida de votos? Le voy a decir la verdad, exactamente, usted lo ha dicho perfectamente, esa supuesta pérdida de votos, porque la realidad es que hoy
ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni el Partido Ciudadanos, ni Vox, ni Podemos, ni ningún otro partido de los que se presentan a las elecciones tienen un solo voto. Los votos los van a decidir los ciudadanos de Canarias y del resto de España el 10 de noviembre. Y por lo tanto yo las encuestas siempre lo tomo como lo que son, un punto de opinión. Y además le voy a decir la verdad, viendo la disparidad y diversidad de resultados que sostienen esas encuestas, hay dos cosas que podemos concluir. La primera, que son interesadas casi siempre, se utilizan como una herramienta más dentro de del juego político, ¿no? De la campaña política. Y lo segundo, lo que sí me parece muy preocupante es que todas las encuestas medianamente serias coinciden en que el porcentaje de abstención va a ser muy, muy elevado. Y eso sí que es el verdadero problema para los que somos demócratas, los que creemos que lógicamente el voto no pesa 10 kilos, es decir, el 10 de noviembre no hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para ir a votar. Y yo creo además que es lo que nos hace tener la capacidad de luego quejarnos cuando no se cumpla. Y luego también le digo que yo lo afronto con la responsabilidad de explicarle a los ciudadanos cuál es el programa que tenemos para mejorar su vida. Nuestras apuestas precisamente por el Pacto Nacional por la Educación, nuestras apuestas en una sanidad, nuestras apuestas precisamente para la conciliación familiar, para hacer de España un lugar maravilloso para tener familia, convertir de dos las familias con 2 hijos que sean familias numerosas y por lo tanto que tengan deducciones en la renta, deducciones en los viajes, es decir, que les sea fácil para poder ellos. La educación de 0 a 3, la educación temprana, que la han prometido muchas veces tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pero luego nunca cumplen. Y le digo la verdad, yo lo hago con un elemento pedagógico y estando además en una casa que se centra precisamente en la enseñanza, me encanta poder decirle a la ciudadanía que cuando voten tienen que ser responsables, y me refiero a responsables a que se acuerden de quién incumplió sistemáticamente las promesas electorales, quién les había hecho unas promesas cuando estaban en la oposición y luego no cumplieron cuando llegaron al gobierno. Yo me acuerdo perfectamente cuando Mariano Rajoy prometía una bajada masiva de impuestos y al llegar al gobierno lo primero que hizo fue subirnos los impuestos, la subida de impuestos más grande de la historia. También me acuerdo cuando el señor Sánchez decía que no iba a pactar en ningún caso ni aceptar los votos de los que querían romper España, y luego la moción de censura aceptó los votos y luego no ha cumplido ni a nivel de políticas sociales, ni ha cumplido a nivel de políticas de dependencia, ni está cumpliendo con Canarias, con los fondos del REF, que por cierto los sacamos en la anterior legislatura, que son independientes de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, y sin embargo nunca llegan ni los convenios ni los fondos. Por lo tanto, yo lo que sí estoy intentando en esta campaña es que el ciudadano sea todavía más responsable, que sé que lo es, sea todavía más consciente de quién ha sido el que ha incumplido sistemáticamente. Porque muchos ciudadanos todavía no saben quién votar o simplemente no quieren ir a votar. Problema es un problema de los partidos. El mensaje o la imagen que han dado ha hecho que la gente esté indecisa o que la gente esté, entre comillas, harta y no quiere ir a votar. Sin comillas, la gente está harta. Y creo además que no es que sea un problema, sino que hemos sido parte de la causa. Nosotros somos los que hemos causado que la gente no quiera ir a votar. Pero hay que recordar que precisamente los que se benefician de que la gente no vaya a votar son los partidos que les han cansado, que les han hartado, que les han engañado durante estos 40 años. Y por eso yo siempre animo, lo primero de todo, que vayan a votar. Porque, claro, para los que nacimos a partir del 76, como es mi caso, pues nacimos en un país donde la democracia ya existía, donde teníamos el derecho de reunión, el derecho de libertad de expresión, el derecho a ir a sufragio activo y pasivo, es decir, el derecho a votar. Pero hay que recordar que nuestros padres no tuvieron esa maravilla que nosotros llamamos democracia, ni nuestros abuelos. Es más, muchos de ellos lucharon y murieron precisamente para que nosotros tuviésemos ese derecho. Y por eso yo creo que ese derecho tan preciado como es el derecho al voto, el derecho de poder elegir quién nos representa, nunca lo podemos dejar de utilizar. Creo que hay que incentivar precisamente que la gente vote. Y creo también que hay que hacer pedagogía para que tengan claro cuando voten que son responsables con su voto de quién va a llevar los designios de este país y de esta región los próximos 44 años. ¿Sería posible, tras el 10 de noviembre, un pacto Rivera-Sánchez? ¿Qué tendría que darse para que existiese esa posibilidad de pacto? Le voy a decir la verdad. ¿Sería posible? Sí, claro que va a ser posible. Es más, ya lo ha dicho Albert. Albert ya lo ha dicho claramente. O sea, nosotros no vamos a ser parte del problema. Lo único que nosotros hemos puesto nuestra preferencia en la gobernación, en el gobierno, en la gobernabilidad. Para nosotros gobernar es sentarnos en un Consejo de Ministros, es llevar las políticas directamente. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer pactos con el Partido Socialista. No, es que además los grandes pactos de Estado requieren mayorías cualificadas, como le decía, el gran pacto de Estado de Educación, el gran pacto de Estado para las pensiones, para la sanidad, para la dependencia, una reforma de la ley electoral para impedir que una región de España condicione toda la política nacional. Es decir, nosotros tenemos 10 pactos de Estado fundamentales y por supuesto que tenemos que llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Lo que ocurre es que nosotros no nos vemos gobernando con Pedro Sánchez. ¿Pero por qué?
Porque le voy a recordar a todo el mundo, que algunos ya han olvidado, que precisamente el del no es no, cuando estaba Rajoy, era Sánchez, y después el que estaba impidiendo que con un bloqueo, con básicamente una dejadez, y le voy a decir un maltrato sistemático al que era su socio preferente, en este caso Podemos, y luego un ninguneo, un abandono completo a la oferta inicial que le hizo Ciudadanos para desbloquear la situación que se vivía, fue Pedro Sánchez también. Con lo cual, nosotros no nos vemos gobernando con Pedro Sánchez. Eso no quiere decir que no vayamos a poner encima de la mesa pactos. Claro que sí. Pero es que en la política no es solo gobernar. Nosotros hemos conseguido desde fuera de los gobiernos, tanto en Andalucía como en Madrid, como en Murcia, pues acabar con los aforamientos públicos por corrupción, sacar de las instituciones a los que habían sido ya condenados por corrupción política, acabar precisamente con el impuesto a la muerte, acabar con los aforamientos, y eso sin gobernar. Y le voy a decir más, la ley de autónomos, esa ley que mejoró la vida de los autónomos después de 10 años de abandono sistemático del Partido Popular y del Partido Socialista, la consiguió Ciudadanos y tampoco estábamos gobernando. Esos pactos, claro que lo vamos a poder hacer con el Partido Socialista, por supuesto, porque lo importante es poner España en marcha. No nos olvidemos que, desde luego, cuando tenemos que dar respuesta a la situación que se vive a nivel mundial y a nivel español y a nivel canario, el turismo es el 30% de nuestro empleo. Con lo cual, si en nuestros mercados tradicionales, el mercado británico y el mercado alemán, están sufriendo una crisis, están sufriendo en este caso la salida del Brexit con esta situación que se está viviendo, que yo creo que es otro elemento que habría que estudiar como demencia política de ese país, esto va a generar, lógicamente, problemas sistémicos y estructurales en nuestro sistema de estructura económica. Hay que darle solución a eso. Y para eso necesitamos tener un gobierno que de luego tenga apoyos. Lo que sí le pido también a los ciudadanos es que cuando vayan a votar piensen cuál es el único partido que pueda hacer acuerdos a un lado y a otro. Y ese, desde luego, son los ciudadanos. Uh-huh. El factor Cataluña tendrá mucho peso en esa posible gobernabilidad. Pues yo le digo la verdad, espero que no. Espero que no, porque me parece muchísimo más preocupante la situación de nuestras pensiones, la situación de nuestra natalidad. Somos el país de Europa con la tasa de natalidad más baja. Y al final, cuando tenemos que dar soluciones de futuro, es que un país sin niños es un país sin futuro. Si nosotros no tenemos nacimientos, no hay niños. Si no hay niños, no hay familia. Si no hay familia, no hay forma de pagar ni de seguir bajando las prestaciones sociales, ya sean la sanidad, la educación, las pensiones. Es decir, o empezamos a poner el foco en lo importante, o al final lo urgente se va a acabar cargando el país. Ahora, ¿la situación catalana hay que dar una respuesta? Sí. Hay que dar una respuesta a medio plazo, a corto plazo y a largo plazo. Y desde luego nosotros lo que entendemos es que hay que actuar. Lo que no puede hacer un gobierno responsable es pasar a la acción. Y esto es lo que está haciendo el señor Sánchez, por desgracia. Está esperando, yo no sé si está esperando a que se calmen las aguas solas. Esto no va a ocurrir. Yo creo que además, y no me gusta ser mal agüero, pero creo que vamos a vivir una situación muy complicada el 9 de noviembre y el 10 de noviembre en Cataluña, donde ya ha amenazado la plataforma Tsunami Democratic, que van a generar unos disturbios para impedir el libre derecho a ejercer el voto. Estas libertades que yo le decía al principio de la entrevista, que son fundamentales, una de ellas es el libre derecho, primero, de ejercer su voto libre y segundo, el de libre circulación. Hoy usted va por Cataluña, y le digo más, usted va por Barcelona, que es la segunda ciudad de este país, con una bandera española, y seguramente no pueda transcurrir ni 20 metros sin que le increpen, sin que le insulten, sin que le agredan. Con lo cual es muy preocupante. Nosotros entendemos que la solución pasa por la aplicación del 155, que es un artículo de la Constitución, para desde luego recuperar las competencias de la Generalitat de Cataluña sin suspender ningún derecho ciudadano, fundamental, que esto sí que algunos otros partidos hablan del 116, que es el estado de excepción, y ahí hay una supresión de derechos civiles, algo que nosotros desde luego no queremos. Nosotros lo que queremos es que las instituciones sean leales con el Estado, porque hay que recordar que las autonomías nacen y parten, su poder deriva de la Constitución. Y la Constitución no es un bloque granítico. Si alguien quiere cambiar la Constitución, puede hacerlo. Tiene 2 artículos, además, para hacerlo. El 167 y el 168 de la Constitución permite claramente modificarla. Lo que ocurre es que, claro, quien quiere imponer con una minoría al resto sus posiciones, bueno, pues yo creo que eso tiene un nombre, se llama totalitarismo. Ya sea de izquierdas o de derechas, pero es un totalitarismo. O son fascistas o son nazis, pero son totalitarios. Y yo creo que, además, hay una definición del totalitarismo que es muy sencilla, y es: todo lo que no está prohibido es obligatorio. Pues ellos lo que quieren hacer es prohibir precisamente todo lo que tenga que ver con el resto de España y ser obligatorios sus premisas políticas. Con lo cual estos señores son unos totalitarios de tomo y lomo. O sea, ¿estás conmigo o estás contra mí? Exactamente, sí. Ellos tienen solo 2 posiciones. O estás conmigo o estás contra mí. Y es una pena, porque le voy a decir la verdad. El nacionalismo, cuando no es independentista y cuando tiene los cauces democráticos, en este país se puede defender todo. Somos un país, yo creo que además extremadamente garantista, y me estoy además muy orgulloso de ello. Pero lo que pasa es que uno puede defender lo que sea dentro de la legalidad. Lo que no puede
utilizar son cauces violentos o por generar cortes en las calles. O sea, hemos visto en este último mes algo tan esperpéntico como llegar con un coche oficial el presidente de una comunidad autónoma a cortar una carretera de esa comunidad autónoma. Pero esto no se ha visto en ningún país del mundo. Le digo más, en cualquier otro país occidental, este señor estaría en la cárcel, pero hace ya mucho tiempo. Cuando se le llena la boca de hablar de Alemania o de Bélgica o de Inglaterra o de Estados Unidos, le aseguro que si el señor Torra hubiese hecho lo que ha hecho en Cataluña, hoy estaría en una prisión federal, encerrado después de 3 llaves. Y mientras tanto, pues aquí por desgracia pues sigue disfrutando de los parabienes de ser presidente de una comunidad autónoma, con todos los privilegios que eso conlleva, y sin embargo está cometiendo una deslealtad absoluta. Y para eso está el 155, que además creo que debe estar instaurado el tiempo que sea necesario para revertir las concesiones que se han hecho los últimos 40 años por parte del Partido Popular, del Partido Socialista, a lo largo de la historia. Hay que recordar que hemos tenido presidentes del gobierno, como desde Felipe González, a José María Aznar, Zapatero, Rajoy, que lo único que han hecho es ceder sistemáticamente por ese bipartidismo que algunos anhelan, pues que vuelva, lógicamente, el Partido Popular y el Partido Socialista, pactando sistemáticamente los presupuestos generales del Estado y la gobernación de este país con el Convergencia y Unió en aquel momento, y ahora pues sería Junts pel Cat, a cambio de concesiones. Fíjese, la única autonomía que tiene la competencia de prisiones es Cataluña, y entonces empieza a generar un agravio comparativo. Los funcionarios de prisiones que están aquí en Canarias ganan entre 300 y 400 euros menos que lo que ganan sus homólogos, sus compañeros de Cataluña, solo por el mero hecho de ejercer su función en Canarias en lugar de en Cataluña. Por cierto, algo que no ocurre en ningún otro puesto. ¿Por qué? Porque precisamente por nuestra ultraperiferia, normalmente los funcionarios aquí tienen un plus. Pues en lugar de eso, nuestros funcionarios de prisiones ganan menos que lo que gana un funcionario de prisiones en Cataluña. Y los policías y la Guardia Civil, que está ejerciendo su servicio aquí en Canarias, ganan muchísimo menos de lo que gana un mozo de escuadra. Algo que, por supuesto, nosotros hemos puesto el grito en el cielo y, de hecho, fuimos los que conseguimos que el Partido Popular introdujera la equiparación salarial que ha incumplido luego el Partido Popular y que está incumpliendo ahora el Partido Socialista. Por lo tanto, insisto, yo lo que espero es que el próximo 10 de noviembre los ciudadanos de Canarias voten, sobre todo teniendo en cuenta quién les ha engañado, quién les ha mentido, quién les ha generado esa frustración que les está impidiendo ir a votar, pero que vayan a votar. Que vayan a votar ejerciendo su voto libre, aunque sea con el cabreo. Porque es que si no, se les quita la posibilidad de poder quejarse de que alguien ha incumplido. Si uno no va a votar, les está haciendo precisamente el caldo gordo a los partidos que quieren que no voten, que en general son el bipartidismo tradicional que nos ha llevado a este nivel de frustración máximo. Volvemos al plano económico, ya que la Unión Europea ha manifestado que el gobierno de Pedro Sánchez no cumple con el gasto público. Han mandado unos presupuestos que no cumplen con lo que exige Europa. ¿Esto va a tener repercusiones? ¿Cómo lo afrontaría Ciudadanos? Vamos a ver, lo primero de todo, lo que no son cuentas son cuentos. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez es contar cuentos. Por cierto, Ángel Víctor Torres también los cuenta aquí. Pero vamos a hablar de lo que ocurre si nosotros incumplimos con la Unión Europea. Acabamos de salir de un elemento que en Europa se llama procedimiento de déficit excesivo. Es decir, cuando uno se gasta más del 3% de su Producto Interior Bruto por encima de las expectativas planificadas inicialmente, Europa lo que hace es darle un warning, un aviso. Entonces le introduce un elemento que se llama procedimiento de déficit excesivo. ¿Eso qué condiciona? Eso condiciona el poder ejecutar políticas de cualquier tipo de gasto, ya sea social o ya sea de infraestructura, o corriente, por encima de lo que te permita Europa. Es decir, básicamente lo que está haciendo es supervisarte. Y además te implica que tu deuda pública tiene que bajar de forma acelerada. Te indican con un documento, un documento de entendimiento, se llama en inglés, básicamente lo que hacen es obligarte a que tengas que hacer una senda de deducción de la deuda más acelerada, lo que implica hacer recortes. Con lo cual, cuando el señor Sánchez está haciendo un elemento que está engañando a la Unión Europea, lo que pasa es que, lógicamente, en Europa los cuentos no se los creen, lo que va a conseguir es que nos intervengan. Y que nos intervengan implica pues que, por ejemplo, no podemos hacer una revalorización de las pensiones no contributivas, que, por cierto, en Canarias somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de pensiones no contributivas y nosotros queremos subirla. ¿Cómo haría Ciudadanos? Lo primero, una optimización del gasto. Claro. Es que ¿sabe usted en qué se está gastando el dinero el Partido Socialista, tanto en Canarias como a nivel nacional? Y principalmente, ¿dónde han subido las partidas? En las empresas públicas, en los chiringuitos. Ya han vuelto a colocar otra vez a los amiguetes. Porque, claro, total, no tiene castigo, si yo lo entiendo. Si yo cuando hago un comportamiento negativo, no solo no me castiga el electorado, sino que me premia, ¿cuál es la prima para poder cambiar mi actitud y hacer lo que tengo que hacer? Al contrario, sigo invirtiendo en empresas públicas, que las manejo yo, meto a mis amiguetes y luego tendremos lo que tendremos. Entonces, lo que haría Ciudadanos, lo primero, optimizar todo el elemento que no sea productivo, toda esa administración que no es productiva, fuera.
estamos hablando de que está calculado en torno al 4-5% según algunos estudios. Yo voy a ser mucho más conservador. Creo que habrá un 1% del PIB, que son 10.000 millones. Esos 10.000 millones se podrían estar invirtiendo precisamente en las políticas que nos preocupan a nosotros, en sanidad, en educación, en dependencia y en mejorar las pensiones no contributivas y contributivas en la forma que se pueda. ¿Pensiones que pasarían igual por recuperar el Pacto de Toledo? Por supuesto, es que vamos a ver, es una pena porque, mire, el Pacto de Toledo precisamente se creó con la convicción de que no deberíamos utilizar dentro del debate político algo tan importante como son las prestaciones de nuestros mayores. Hay que reconocer y recuperar sobre todo ese consenso. ¿Por qué? Porque al final el sistema es el que es. Nosotros no podemos hacer tampoco modificaciones sustanciales a nuestro sistema de pensiones porque parte de un elemento básico que es un pacto intergeneracional. Es decir, los que hoy estamos cotizando, pagamos con nuestras cotizaciones las pensiones de los que están hoy cobrándolas. Entre otras cosas de mis abuelas, de mis dos abuelas, de hecho. Por desgracia, mis abuelos ya no están presentes. Con lo cual, si nosotros empezamos a utilizarlo como arma arrojadiza, lo que estamos siendo son irresponsables y estamos rompiendo ese pacto intergeneracional, que además pone en riesgo incluso la sostenibilidad de las pensiones. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si yo fuese ahora mismo un chico joven de 20 años, no es el caso, por desgracia ya supero con creces el doble de esa edad, y me estuviesen diciendo que yo con mi trabajo lo que tengo que contribuir es que a mi abuela cobre su pensión, bien. Pero si soy un chico joven, que no tengo abuelos en vida, y estoy pagando con mi trabajo la pensión de otro abuelo, a lo mejor empiezo a pensar que por qué voy a hacerlo cuando lo que me está enseñando la pirámide sociodemográfica es que no va a haber nadie que pague mi pensión. Por lo tanto, yo creo que en esto hay que ser sobre todo muy responsables. Y yo creo que entre todos los partidos tenemos que recuperar el Pacto de Toledo para, sobre todo, en ese entorno, hablar de sostenibilidad de pensiones, hablar de cuáles son los modelos alternativos, o bien que sean financiadas vía impuestos, o bien que se genere un modelo mixto en el que haya un elemento de cotización con cuentas nacionales y que otro tipo de soluciones para mejorar las pensiones que están en activo ahora, pero sobre todo garantizar que el sistema sea viable en el medio y en el largo plazo. Hablamos ahora de desempleo. En Canarias ha aumentado el número de desempleados en los últimos datos que conocemos. Muchas personas en desempleo y a esto se unen muchos jóvenes, porque están muy relacionados, estrechamente relacionados. Jóvenes que quieren un sistema educativo de calidad, ya usted lo hablaba, y que está todo conectado con un mundo laboral mejor que propicie las oportunidades a los jóvenes y evite esa fuga de talento. Todo esto, ¿cómo lo abordaría Ciudadanos? Lo tenemos claro, además. Canarias tiene una tasa de desempleo de 21 puntos porcentuales y en el caso del empleo joven, que es el que a mí me preocupa más, porque estamos hablando del futuro, el 40%. Y estoy de acuerdo con usted, la única palanca de cambio, el único ascensor social es la educación. Y por educación me refiero a todo tipo de educación, reglada y no reglada. Nosotros entendemos dos cosas. Lo primero, ha demostrado algo la estructura económica de Canarias, y es que con récord histórico de turismo solo puede absorber un determinado número de personas, no puede dar más. Y además es un empleo que en general tiene un valor añadido medio y con unos salarios bastante indignos. Vamos a dejarlo en que el salario medio en Canarias, por cierto, es el más bajo de todo el conjunto del Estado español. Nosotros apostaríamos en dos cosas. Lo primero, vamos a apostar por las energías renovables y queremos que Canarias se convierta en un hub de investigación en energías renovables. Y hay un ejemplo muy claro, esto no estamos inventando tampoco nada de bajo el sol, o sea, esto está claro, y es el aerogenerador offshore, por ejemplo, que tenemos a la altura de la playa de Bocabarranco, al lado del Plocam, que lo pueden ver todos cuando bajamos por la Gran Canaria 1 y 2 hacia el sur, ¿no? Y nosotros queremos apostar por eso, porque hay, desde luego, una inversión en investigación, en energías renovables. Y segundo, el empleo en nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, que además tenemos unas facultades, pero también tenemos elementos que no son reglados, que pueden dar soluciones a la programación, a la IA, a la robótica. Es decir, y eso además con una ventaja, que el elemento de ultraperiferia no nos afecta negativamente, al contrario. Porque además las redes de datos, como todo el mundo sabe, uno puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Pues queremos apostar por esos dos mercados nuevos, esos dos puntos de nichos de mercado laboral emergente y potencial. Además, es un empleo de alta calidad y creemos que hacia ahí tiene que ir precisamente la educación reglada y no reglada, a apostar esas soluciones. Bien en energías renovables, bien en tecnología de la información y comunicación, sin desdeñar, desde luego, nuestro turismo, que además creemos que tenemos que apostar por un turismo de calidad y también por turismos alternativos al sol y playa. Turismo de aventura, turismo deportivo. Mire, este fin de semana precisamente estuve viendo la salida de la regata, la Minitrans,
Y yo creo que ese turismo deportivo también es importante. Además es un turismo de alto valor económico, de alto valor añadido. Tienen un gran consumo y con un coste muy mínimo de recursos. Porque eso es otra. Hay que apostar, lógicamente, por una estructura económica cuya sostenibilidad a largo plazo sea viable. Y sobre todo porque tenemos que apostar también por lo que estábamos hablando. Las energías renovables también nos darán ese enfoque de ser una sociedad que apuesta por la transición ecológica, apuesta por el medio ambiente y por la economía circular, algo muy importante. Hablamos de conectividad y nos centramos en la aplicación de la Quinta Libertad Aérea. Un poco para que la audiencia tenga claro qué es la Quinta Libertad Aérea, ¿no? ¿Cómo nos lo puede explicar y qué beneficios aporta a Canarias? Bueno, brevemente, la Quinta Libertad Aérea es aquella que permite que vuelos que no tengan ni origen ni destino Canarias pueden hacer aquí una escala, y eso sirve, por ejemplo, para servir como un hub de mercancías o un hub de intercambio de personas. Y nosotros, que somos una plataforma tricontinental, nosotros tenemos precisamente conexiones con todo lo que es el entorno de Latinoamérica, Sudamérica, África y Europa. Canarias está en una situación privilegiada. ¿Qué ocurre? Que esa Quinta Libertad Aérea la tenemos que pelear en Europa. Creemos que la diplomacia española tiene que generar precisamente los mecanismos para que Canarias tenga esa Quinta Libertad Aérea y que podamos ser un hub de comunicación, o bien de personas o bien de mercancías, entre África, Europa y Sudamérica. Y eso es tan sencillo como que se tenga que hacer diplomacia donde toca, que es en las instituciones europeas. Y por desgracia, pues hemos perdido mucho peso a nivel diplomático, tanto con el gobierno del señor Rajoy como con el gobierno del señor Sánchez. La conectividad aérea se ha visto afectada en Canarias por la quiebra de Thomas Cook. ¿Cómo valora la gestión del gobierno sobre este tema que preocupa y mucho? Mira, a mí me preocupa mucho, me ha preocupado mucho y me sigue preocupando que no tuviesen un plan de contingencia. Lo de Thomas Cook se veía venir. O sea, todos los que estábamos en el mundo económico y político sabíamos claramente que habían tenido ya un profit warning, que habían tenido un problema de solvencia, con lo cual no ha cogido a nadie, digamos, con sorpresa. Lo que sí me ha cogido con sorpresa, y lo hemos preguntado tanto mi compañera Melissa Rodríguez como yo, es que no hubiese un plan de contingencia en el caso de que sucediese lo que luego ha sucedido, que es precisamente la quiebra del segundo operador más importante a nivel turístico para Canarias y para España. Hay que recordar que el 20% de los turistas que venían a Canarias venían con Thomas Cook, con alguna de sus marcas. Y no había ningún plan de contingencia ni por parte del gobierno nacional ni por parte del gobierno autonómico. Creo que se ha reaccionado tarde. Creo que además las medidas son insuficientes. Pero bueno, como a mí me gusta quedarme con lo positivo, al final tenemos un Real Decreto que va a ser modificado la próxima semana en la Diputación Permanente y que creo que va a contemplar mejoras, lógicamente, para lo que es la situación en Canarias. Porque básicamente lo que han hecho es introducir créditos blandos. Pero mire, si yo no tengo turistas, si no tengo personas en mi hotel, en mi establecimiento, en mi explotación hotelera, no tengo forma de poder pagar ni los sueldos, ni los gastos corrientes de luz, agua, etcétera, etcétera. Con lo cual, a mí lo que me importa precisamente es la conectividad. Yo creo que, desde luego, lo que hay que generar son las bases para que puedan venir más mayores compañías aéreas y que seamos muy competitivos. Y por eso nosotros tenemos dos medidas concretas para Canarias. La primera, que nuestras infraestructuras portuarias y aeroportuarias sean consideradas de interés general. Eso conlleva que tengamos una inversión pertinente en cada presupuesto general del Estado para la modernización. Por poner un ejemplo, el aeropuerto de Lanzarote, cuando tiene unas condiciones de viento superiores a 20 nudos, impide que los aviones de mayor calado puedan aterrizar. Bueno, pues yo creo que eso hay que revertirlo. Y segundo, las tasas. Nosotros nos hemos cansado de quejarnos de decir que hay que quitar las tasas aeroportuarias a Canarias. Si es que solo tenemos una forma de conectarnos a nivel de personas con el resto de nuestro país, y es vía de nuestros aeropuertos. Si generamos un ecosistema, si eliminamos esas tasas, habrá compañías que antes no podían entrar porque no era competitivo y que ahora lo harán. Y esa competencia bajará también los precios de los billetes, otro elemento que es importante. Además, también queremos eliminar la tasa del queroseno para aviones y vuelos que vengan con origen o destino a las Islas Canarias, que por cierto es una tasa que va a incrementar mucho el coste de los billetes. Creemos que ese tipo de soluciones se tienen que poner encima de la mesa porque somos una región ultraperiférica y sí que tenemos una especificidad objetiva. Esto que hablan algunos del hecho diferencial en Cataluña o en el País Vasco, pues la verdad es que uno cuando está en península pues no le queda más remedio que decirle a los compañeros de esas latitudes: vengan ustedes a Canarias y vean lo que es tener un hecho objetivo diferencial. Somos la única región ultraperiférica de España y por lo tanto tenemos que tener unas condiciones que desde luego faciliten esa conexión con el resto del Estado. Vamos terminando, el tiempo se va agotando. El próximo 10 de noviembre, el próximo domingo, hay que ir a las urnas, como usted bien indicaba. Pues nos gustaría que en este último minuto pues usted pidiese el voto a esas personas que o están indecisas o no quieren ir a votar, no saben por quién votar y por qué tiene que votar y apostar por Ciudadanos. Bueno, yo lo primero de todo lo que les voy a pedir a todos es que vayan a votar.
que vayan a votar, porque yo creo que el principal problema que puede tener un sistema democrático es que la abstención suba del 50%. Y también les voy a pedir que voten pensando claramente quién les ha mentido, quién les ha engañado, quién les ha prometido cosas que cuando no estaban en la oposición las prometían, pero al llegar al gobierno no cumplían. Y yo creo que la garantía de que se cumplan las promesas, de que se cumplan los programas políticos, es Ciudadanos. Y no lo digo sin tener hechos. Les hablo claramente de, por ejemplo, la ley de autónomos. Les hablo del aumento de los permisos de paternidad. Les hablo de las ayudas a las familias para 0 a 3 años. Les hablo de la eliminación de los aforamientos. Les hablo de medidas muy importantes que han mejorado la vida real de los ciudadanos y que han sido llevadas a cabo por este partido, por Ciudadanos, sin que hayamos estado en el gobierno. ¿Qué haríamos si tuviésemos el apoyo de ellos para llegar el próximo día de noviembre al gobierno de la nación? Por ello, les pido su voto el próximo día de noviembre para que ustedes y yo juntos podamos poner Canarias y España en marcha. Don Saúl Ramírez, candidato de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Las Palmas, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y mucha suerte. El placer ha sido todo mío, de verdad, muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias.